Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el segmento a fondo de su noticiero Guatevisión. Los asesinatos de pilotos del transporte urbano se convirtieron en una pugna política entre dos presidenciables en medio de acusaciones e insultos. Pero al margen de esta situación es evidente que los homicidios de los pilotos del transporte urbano han impactado a la población, generando una sensación de más inseguridad. Los asesinatos tienen una estructura que ha afectado a todos los sectores más populares de la ciudad. Una ola de violencia ha sido mostrada por los medios de comunicación en los últimos meses. Por señalar la situación enmarcada en el año electoral, es evidente que los partidos políticos han tomado el tema de la seguridad como estandarte de sus campañas y, si no, como uno de sus temas fundamentales. La percepción de inseguridad nace cuando una sociedad recibe información de violencia e impunidad. Básicamente, el rebote, digamos, de este fenómeno de extorsión hacia la población es el fortalecimiento de un clima de incertidumbre, ¿verdad? De inseguridad, desde luego, pero de incertidumbre, que es un fenómeno muy complicado en el ser humano, porque cuando te estás moviendo en la vida sin saber exactamente qué te va a pasar o si te va a pasar o no, ¿verdad? Pues es ese temor a algo que uno sabe que existe, pero que no sabes en qué momento te va a llegar. El caso de los asesinatos de pilotos por no pagar el llamado impuesto a las pandillas es el ejemplo más nuevo y contundente de este fenómeno. Creo que este es uno de los fenómenos que más está impactando, ¿no? Es decir, más allá de lo que ya tantas veces se ha hablado, es decir, la ansiedad, el estrés, el vivir en un clima donde vos no sabes si regresas a tu casa, ¿no? Pero sobre todo ahora creo yo que hay insisto, hay un miedo real, ¿verdad?, a la violencia, pero no sabes en qué momento te llega. En los últimos 2 meses, una serie de asesinatos han sido tapas de periódicos y titulares de noticieros. Preocupante, realmente. Ahorita los angustiados somos los usuarios de transporte público, también algunas madres que se angustian porque no llegan sus hijos o no se sabe si van a llegar porque el transporte está tan violento, podría eso describir. El ritmo de los sucesos llama la atención. Las extorsiones no son algo nuevo. Ya a fondo indagó las causas profundas y sus vínculos el año pasado. Y visitamos algunas de las zonas rojas donde los guatemaltecos viven cada día el terror de un negocio criminal, la extorsión. En lo que va de este año, más de 20 pilotos del servicio colectivo de transporte han sido asesinados. Pero la ola de asesinatos se hizo grande el pasado mayo y junio, cuando por lo menos 10 homicidios de conductores de buses urbanos fueron registrados. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una percepción desde la sociedad, desde el crimen organizado o delincuencial, de que en esta sociedad se puede actuar delictivamente porque la posibilidad de salir impune es muy alta. Y eso favorece, en la teoría de la violencia se dice, crea la justificación para la violencia. ¿Qué justifica que yo violente? Que no me van a agarrar. Las áreas afectadas en la ciudad de Guatemala son las más populares, normalmente al final de calles o bulevares concurridos. Aunque también el área de San José Pinula y Villahermosa, al suroriente de la ciudad, vivió los asesinatos y bloqueos de los pilotos a causa de las muertes de sus compañeros, es claro que los sectores más afectados están al norte de la ciudad. El final de la calzada San Juan, en donde están las colonias El Milagro, 1 de Julio y Ciudad Quetzal, recibió el mayor número de crímenes de pilotos y manifestaciones. El segundo sector afectado fue el del final de la calle Martí, carretera del Atlántico. Los asesinatos comenzaron en marzo, principalmente al final de la calzada San Juan. La cadena no paraba y las manifestaciones y bloqueos de calles por pilotos se acrecentaron en mayo como respuesta a lo que empezara en marzo. El modus operandi consiste en que se da un efecto de varios hechos de intimidación, siendo algunos de ellos el más común de llamadas telefónicas a las propias sedes de las empresas, o sea, las sedes, oficinas sedes, ¿verdad? Y luego la intimidación lógica es de que de no acceder se estará atentando contra los propios pilotos, ¿verdad? Y luego otro tipo de intimidación es que también los miembros de las maras envían a unos individuos pertenecientes a las clicas
a intimidar personalmente a los pilotos y a los supervisores, es decir, le ponen ahí 2 o 3 individuos que le dicen que llevan un mensaje de los líderes de la clica y que deberán de reunir una cantidad diaria. El Ministerio de Gobernación reforzó las áreas afectadas. Los hechos no pararon, pero sí disminuyeron su cantidad. Se tiene ubicada una clasificación de células que operan de conformidad a los sectores territoriales de las distintas rutas de buses y microbuses, tanto del transporte urbano como de rutas cortas, y esto pues hemos nosotros identificado que se maneja de conformidad al territorio en el cual operan las distintas clicas. La semana pasada la policía capturó al presunto asesino del último hecho de sangre en camionetas. Relacionados a este hecho se logra hace unos momentos la detención del individuo Eric Raúl Andrade López Rubio, de 22 años de edad, alias El Panzón o El Tortuga. La investigación arroja la hipótesis que intenta probar que se trata de un sicario. Y llama la atención en el registro minucioso que se hace en el vehículo una nota manuscrita, la cual reza algunos datos relacionados a este hecho, en donde se menciona al individuo detenido, se menciona a uno de los que ya se encuentra en la cárcel de Chimaltenango y hacen referencia al atentado el cual estaba dirigido al piloto y a los ayudantes que le acompañaban la noche del día de ayer. Encontraron en su auto una nota que solicitaba el homicidio de los ahora fallecidos. Como no existen pruebas que incriminen a un determinado partido en los crímenes de los pilotos, sí llama la atención que cada vez que se avecina una elección la violencia se agudiza y en todos lados se habla de las coincidencias que existen entre esta situación y la campaña electoral. Vamos con los patrocinadores, pero volveremos con la inseguridad que se vive en el transporte urbano.